Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a su podcast Todos tenemos una historia. El día de hoy estamos de edición especial. Estamos con la jefa de jefas, con la doña de México. Estamos con mi señora madre. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Se llama Patricia Barraza. Si nos pudieras contar un poquito de ti para que, pues, obviamente los que no te conocen te conozcan. Y los que te conocen como mi mamá, que te conozcan desde otro punto de vista. ¿Quién es Pati Barraza? Hola, Jorge, mucho gusto de estar aquí y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Quién es Pati Barraza? Bueno, Pati Barraza, soy una persona que le gusta estar en la búsqueda. Soy tanatóloga. Soy una persona sensible, amorosa, apasionada. Soy libre en muchas cosas, en otras todavía no tantas. Ahí voy en el camino. ¿Y a qué se dedica Patricia Barraza? Aparte de ser ama de casa, pues soy tanatóloga y acompaño a personas a vivir sus procesos de duelo, no nada más de la muerte, sino también cualquier tipo de pérdida. Vamos a hablar del trabajo que más demanda tiene, que es el de mamá. O sea, vamos a hablar de todo lo que esto implica y que muchas veces a lo mejor pues no se da a conocer como un trabajo en sí, pero pues es un trabajo muy demandante. Y lo vamos a ir ligando con todas estas partes que acabas de mencionar, con la libertad, con todo lo que tú eres, con el duelo y todo ese rollo. ¿Cómo ves? ¿Te late que lo hablamos desde este punto de vista o...? Está bien, ok. Ok, va. 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 Entonces, a ver, para empezar, de todo esto que mencionaste que eres... ¿Cómo lo puedes acompañar o cómo lo pudiste acompañar o ligar a ser madre? Bueno, el trabajo de ser madre, ser mamá, pues implica muchísimas cosas. Sí es una bendición muy grande que Dios, la vida, el universo nos da, nos regala, es un regalo, pero también implica desde... Pues que hay ignorancia, hay mucha ignorancia de cómo ser mamá. No se sabe hasta que ya estás en el camino. Vas abriéndote camino conforme vas viviendo ese proceso de ser mamá. Vas trabajando pues desde las desveladas con tus hijos, desde cómo tratarlo, desde cómo bañarlo cuando es recién nacido, desde cómo... ¿Qué tipo de alimento darles? Y sobre todo, cómo educarlos, cómo poner límites. Y por ejemplo, tú con tu primera experiencia, ¿cuántos hijos tienes? Tres. Con tu primera experiencia, ¿cómo fue? ¿Con mi primer hijo? Ajá. Bueno, pues desde el parto fue un parto difícil. En mi primer embarazo hubo muchas cosas porque trabajaba en la sierra. Soy educadora también. Y trabajaba en la sierra y así anduve embarazada de raíz, en la lluvia, pasando muchas cosas. Y pues tuve que venirme aquí a tener a mi bebé, a mi primer bebé aquí a Torreón con mis padres. Y pues fue una experiencia difícil porque pues fue difícil el parto y no estaba quien me atendiera. Entonces, como que luchando que me atendieran en el lugar donde me fui a tener a mi bebé. Y luego después tuve que escoger entre mi carrera y ser mamá. ¿Y ahí cómo conjuntaste esa libertad de la que hablabas antes de ser libre, ahora a cierta manera pues no serlo tanto? Bueno, pues fue una situación de... Yo creo que va mucho la intuición ahí.
Ok. La intuición de ser mamá y la intuición de no dejar de ser yo misma, de que no fuera como sacrificio. Ok. ¿Y cómo fue ese pensamiento? ¿Cómo fue ese cambio? Con mi niño, me acuerdo que estaba fuera de la casa de mis papás con mi hijo en brazos y estuve tomando, pues meditando y pidiéndole a Dios me ayudara a discernir qué era lo que yo necesitaba para mi hijo, porque si me iba a trabajar donde trabajaba, no me lo podía llevar conmigo. Y mi esposo trabajaba fuera de la ciudad, en Morelos, Coahuila, entonces no iba a estar ni con uno ni con el otro. Entonces yo me casé para formar un hogar. Sí tenía la libertad de hacer mi vocación, mi trabajo, pero estaba en una situación muy difícil. Entonces fue pidiéndole a Dios, fue haciéndole caso a mi intuición, a lo que me decía todo mi ser, que era estar como con mi hijo, con mi familia. Y pues tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para poderme ir a ser mamá y esposa. ¿Y cómo fue esa parte? Mencionas de sin perderte a ti misma, pero ¿cómo es esta parte de que fui a ser mamá, fui a ser esposa y en qué momento sí seguiste siendo tú? Bueno, pues ahí es donde viene lo difícil de ser mamá, y las creencias que hay en uno, creencias limitantes que vienen de la familia, de la cultura. La mamá es la que se sacrifica y se dedica por completo a sus hijos. Entonces sí hubo una lucha interior, Ok. sí hubo. Cuando fui ya a vivir, en primer lugar, pues no lo compartí, la decisión la tomé yo sola, no con mi esposo. Entonces como que ahí hubo un poco de controversia porque cuando yo llegué con mi esposo y mi bebé, pues era para decirle ya no trabajo. Entonces sí hubo problemas. Entonces viene un proceso difícil, vino un proceso bastante difícil cuando pude haber, y a lo mejor sí lo hice muchas veces, esa vocación de ser creativa, de ser, ayudar a los niños a cómo vivir sus cosas y a enseñarles a aprender. Yo creo que sí lo hice un poco o mucho con mi hijo, con mi primer hijo, pero sí había algo de frustración o algo, no por haber dejado mi carrera, porque sí la tomé, la decisión sí la tomé De corazón. de corazón, pero sí de los problemas que se vinieron después, ¿Qué problemas vinieron después? pues con mi esposo y con el estar sola, porque pues allá no había familia. Dejé, y ahora lo entiendo, que son duelos que tuve, fueron pérdidas, porque dejé mi carrera, pero dejé mi entorno familiar, dejé muchas cosas para irme a ser mamá y papá y esposa. Y con esas creencias limitantes, tuve que vivir un proceso bastante fuerte y larguito. Y por ejemplo, ahora que tus hijos pues ya están, pues tienes uno de 35, otro de 33, otro de 28 o algo así. Ah. ¿Cómo es ahora que ya no tienes que, o ya no hay que, esa creatividad constante que la tienes que la tuviste que desplazar de un lugar a otro, en lugar de tu trabajo o de tu vocación, la trasladaste a tus hijos? Ahora que ya no es tanto, ¿cómo le haces para esto? Para esta creatividad que dices, esto que eres tú, esto que hago esto y lo otro. Si ya no están en cierta parte, en cierta manera, contigo, en ese sentido que dices. La ¿Cómo? creatividad. No, o sea, dices, me traspolé del trabajo, de mi vocación, eso que usaba acá, que era la creatividad, era esto, era lo otro. En cierta etapa lo empecé a usar con mis hijos. Ahora que tus hijos pues ya no necesitan tanto de esa parte, ¿cómo le haces para no perder esa Creatividad. creatividad, esa chispa, eso que hacías en algún momento? Bueno, pues en todo ese proceso de vida con mis otros dos hijos también hubo muchas cosas. Yo creo que nunca se pierde el ser mamá. Siempre vas a ser mamá,
Entonces siempre va a estar la creatividad en cuanto con los hijos no se pierde. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago? Pues he estudiado varias cosas. Todo lo enfoco en seguir siendo yo misma, en seguir trabajando conmigo. Con un gusto enorme he estudiado varias cosas para sacar todo eso que yo soy. Y por ejemplo, te oigo mencionar mucho que yo misma, el ser yo misma, ¿cómo sabes cuando eres tú misma? Cuando disfruto, cuando me siento plena, como cuando estoy de biodanza, me encanta el movimiento, era biodanza contemplativa. Bueno, no existe como tal, pero la persona que me lo enseñó sí lo daba así. Entonces eran movimientos de tu ser interior. Y eso lo disfrutaba muchísimo. Se siente la plenitud, se siente la alegría, se siente, cuando eres tú, se nota hasta cómo ves el color de la vida, cómo ves todo, cómo las actitudes que tienes se refleja en todo. Y ahorita en este instante de tu vida, ¿te estás sintiendo así como lo estás describiendo? Sí, en la mayoría del parte de mi tiempo, porque pues siguen pasando procesos, sigo haciendo camino en este proceso de vida, porque aparte pues estoy ya pasando a otra etapa de mi vida, a otra edad, a ser abuela también, y sigo en la búsqueda, siempre, porque siempre necesito estarme renovando para seguir siendo yo misma. Ok. Y por ejemplo, nos mencionaste tu primera experiencia como mamá, que con tu primer hijo. ¿Cómo fue el cambio, por ejemplo, o cómo fue tus pensamientos o tus reflexiones o lo que se te venía a tu mente y tu sentir a la hora de ahora estar del otro lado de la moneda? O sea, ahora ser mamá y no ser hija. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo entendiste a tus papás o cómo viste a tus papás después de...? Pues es un cambio fuerte, ¿eh? Como te dije, es algo maravilloso, pero sí, pues me hizo comprender más actitudes o acciones de mi mamá. Me unió más a ella y ella a mí, porque pues también yo pienso que en lugar de ella de ser abuela, como que en mis hijos ella reparó las cosas que pudo haber, cosas que se pudo haber equivocado, como que reparas el mal, como que ahí con los nietos reparas muchas cosas que no pudiste hacer con tus hijos, eres más libre, ya más, yo creo con más experiencia y más creatividad. Entonces, fue un cambio difícil de ser hija a ser mamá, pero no dejas de ser hija tampoco, sigues siendo hija. Por eso te pregunto cómo fue esa sinergia. Yo creo que al principio no había conciencia de esa sinergia. No había tal conciencia porque estabas ocupada en el nuevo cambio de ser mamá. Pero sí, pues es lo que te digo, se viven como varios duelos porque pues dejas libertades, pues te juntas al casarte con otras creencias, con otra educación, y hay como un tipo de choque o también pues acomodos de las dos partes, de creencias, de actitudes. Entonces sí hay muchos cambios y sí es algo, pues no sé si decirlo difícil, el ser hija y ser mamá, pero como que sí te unes más. Yo pienso que sí me uní a mi mamá más y comprendí muchas cosas. Ok. Por ejemplo, ahorita hablabas que cuando uno se es abuela, tú sentías que estaba reparando ciertas cuestiones. Ahora que tú eres abuela, ¿qué sientes que estás reparando? Bueno, ahora que soy abuela es algo maravilloso, es algo padrísimo porque si mis hijos fueron la luz de mi vida y la luz de mi caminar,
primero Dios, pero sí fueron la luz, a la mejor salida de mi propia luz. Entonces ahora con la nieta es algo maravilloso y sientes como que es una oportunidad de amar siendo más libre, porque no hay tanta responsabilidad o porque es que vienen muchas cosas ahí ligadas. Pero, por ejemplo, ¿tú qué sientes que estás reparando ahí? Pues, por ejemplo, la comunicación, lo que decías ahorita de ser madre e hija, la comunicación que estamos teniendo mi hija y yo siento que está siendo más plena que antes. Está siendo más desde el amor, más desde el cariño, más desde la oportunidad de volverla a ayudarse a bañar recién operada cuando tuvo a su bebé y ayudarla a bañar a su bebé. Es algo tan maravilloso porque pues ya en la edad que tiene ayudarle a bañarse y ella me veía y me decía que cómo estaba ayudando a bañarla, pero la ves como tu hija. Entonces es algo hermoso. ¿Cómo reparar el daño? Pues a lo mejor dándole ese cariño a mi hija o ese amor más sano en el sentido de que no hay los problemas que había antes, cuando ella nació o cuando alguno de mis hijos nacía. ¿Crees que esto se debe en algún momento en que tanto tú como ella avanzaron en conciencia? Claro. O sea, ¿tú crees que si no hubiera habido un avance de conciencia o de reflexión al momento de que hubiera nacido este hijo, si no hubiera habido esta reflexión y conciencia, estos cambios en ustedes, hubiera sido totalmente diferente? Pues se hubieran dado otras situaciones. Yo pienso que ahí es donde va también mi luz y mi creatividad. Y de la manera que aprendí a acercarme ahora diferente a mi hija. Es algo muy desde el amor, es algo muy desde la libertad de no entrometerte tanto, de dejarla libre, de hasta donde ella me lo permita. Es una libertad muy amorosa. Mía, para mí, dármela yo, sin sentir esa responsabilidad como cuando fui mamá. Uh-huh. En el sentido, la responsabilidad de, pues, te da miedo muchas cosas y si los educas bien, si no hay dinero, muchas cosas, ¿verdad? Y ahora, cuando ella es mamá, me causa ternura, me causa amor, me causa una enorme, ¿qué se podría decir? Conciencia de lo que yo viví a través de ella. O sea que tú me estás diciendo, según te entiendo, y hago la analogía a ver si así es como lo estás intentando decir. Cuando nace una persona nueva o un hijo o algo dentro de una familia, es como que naciera, haciendo la analogía, que naciera el amor y lo conocieras, como que nos diera una oportunidad de amar diferente otra vez. Sí, claro. Claro, el nacimiento de un bebé trae consigo muchísimas cosas. Claro que depende también de las personas y la situación, pero para mí es una luz, para mí es mi pedacito de cielo y sí es una oportunidad muy grande para reencontrarse uno misma. Ok. Y para encontrarme con mi hija y con mi nieta. Son unas 3 generaciones. Y por ejemplo, me viene una duda. Si por ejemplo eso viene con cada nacimiento dentro de una familia y obviamente con el grado de conciencia, como dices, de cada persona, ¿cómo es que esa luz se va diluyendo poco a poco? No se diluye del todo, se duerme. ¿Cómo se va durmiendo si conoces, por ejemplo, en tus 3 nacimientos, tus 3 hijos, y luego con tu nieto? ¿Cómo se fue durmiendo si con cada nacimiento era un despertar? Por las situaciones vividas, por la madurez, por las creencias limitantes, por la ignorancia de cómo ser mamá, por las situaciones económicas, por situaciones difíciles como el alcoholismo. Todo eso te va envolviendo en tantas cosas que te hacen salir también tus heridas, las heridas de la niñez. Y aparte que vas comprendiendo lo que fue tu mamá y los errores que pudo haber cometido, también salen las cosas tuyas.
Entonces todo eso va haciendo, si no tienes la ayuda o no la pides o no tienes, no sé si llamarle madurez, la disposición, la entrega de pedir ayuda, y es un proceso, se vive de diferente manera, se vive difícil, pero al final del camino vuelves a encontrar la luz y vuelves al camino. Desde la Patti que eres hoy en día, ¿qué harías desde esta conciencia y de esta madurez para que esta luz que estás recibiendo ahorita con esta nueva bebé no se duerma? Pues ya estoy trabajando desde hace muchos años, tengo muchos años trabajando conmigo misma y... Sí, pero ahorita está la luz. Sí, por eso ese trabajo me hace pedir ayuda y estar con terapeuta, y estar no es malo, estar con terapeuta es, aparte por mi trabajo yo tengo que estar siempre también con terapeuta. Eso hace que no se duerma la luz, y el amor tan grande como era, ahora son cosas muy diferentes. Estoy más segura de mí misma, hay mucha información, hay mucha ayuda, hay mucho de dónde sacar para no perderte en el camino. Ok. Y por ejemplo, ahorita mencionabas que a la medida que van pasando los días o los meses o el tiempo, por así decirlo, pues van saliendo distintos problemas que te van envolviendo y que te hacen que te duermas poco a poco, y a la vez que salgan tus heridas y que lastimes a otros sin querer, que hagas daño, que te hagan daño. Tú ahorita, con la conciencia que ahorita tienes, con este trabajo que dices que has venido haciendo, con este sostén que has venido teniendo, y ahorita con la etapa en la que estás de que tus hijos ya están más grandes y que ya pasaste un cierto rango de un proceso de ser madre, pues entra otro. Viendo hacia atrás, ¿qué es lo que tú sientes que más, ya con esta conciencia, que te das cuenta que más te ha dolido? ¿Qué es lo que siento que más me ha dolido? El darte cuenta que salió una herida tuya sobre algún hijo o sobre algo. Hacerlo. Uy, pues conscientemente, porque pues... No, por eso te digo ahorita lógico, en este proceso en el que estás. Sí, lógico que pues habrá cosas dormidas todavía ahí fuera de la conciencia. El haberme perdido jugar con ellos, el haberme perdido disfrutar cada proceso, cada etapa, el haberme perdido yo misma. Y lo que más me ha dolido fue, aunque sí estuve, fíjate, entonces ahorita me hace valorarme con tu pregunta, que sí estuve en muchas cosas, pero sí duele el notar en lo que te equivocaste. Duele mucho cuando ves en tu hijo que comete errores que tú cometiste o que habla a veces igual que tú. No sé si por ahí va la pregunta. Entonces duele ver, híjole, ¿qué dices? Cuando ves a tu hijo sufrir por algo que no puede hacer ahorita y tú te das cuenta que tú inculcaste eso, pues sin querer, con tu actitud, cómo te comportaste ante la vida y ante los problemas. ¿Y ahorita ya eres consciente de algunos de esos que estás diciendo? Sí, muchísimo. ¿Y pudieras mencionar alguno? Por ejemplo, cuando veo que permiten cosas con sus parejas que yo cometí. El que no sepan retirarse a tiempo, el que se pierdan, el que... Porque eso vieron en lo que mi proceso de vida, muy personal, ¿verdad? Pero bueno, eso podía ser de manera inconsciente, ¿no? Sí, o sea, eso sí te voy a decir, y te lo aseguro. O sea, yo pensé que era algo que tú habías hecho conscientemente. No. O sea, bueno, desde la conciencia que tenías en aquel momento, pues. Consciente, no, porque sonaría a que es como si yo dijera, voy a tener 3 hijos, al mayor lo voy a dañar en esto, en esto, pues no. Obviamente no, o sea, me refería a la conciencia que tenías en ese momento, que no es la misma que tienes ahorita. Pues eso, que te digo nada más, porque de hacerlo conscientemente y seguir haciéndolo, aunque me dé cuenta, no creo. Al menos que no
esté consciente de eso todavía. Ok. Me refería más o menos, mira, ahí te va. Por ejemplo, esa que mencionabas, pues es algo que no puedes controlar. Porque es algo que están viendo tus hijos desde chicos, pero no lo haces tú. No es algo que tú les estás diciendo, no es algo que tú les estás repitiendo, no es un acto que haces con ellos. Ajá. A eso me refiero. No es algo que nació de ti o salió de ti, sino que es algo que vieron y observaron y escucharon. Y pues eso no está... O sea, sí es una responsabilidad, pero no está no está en el control manejar eso. Porque... Sí, es que sí te entiendo, porque de verdad inconscientemente no lo hace uno así consciente. Por ejemplo, a lo mejor un error que todavía cometo, ay, es que eres igualito a tu papá. Y no, desde niños, no. Eso yo siento que a lo mejor es una conciencia a medias. Es a Ok. medias, O sea, que les dices esa frase. Ok. pudiera ser alguna manera, porque a uno le puede impactar, al otro le puede valer. No sabemos a qué grado Sí, la percepción de y cada las persona. heridas que tenga también ya de su papá. Entonces, eso es error y siempre tiene que ver también desde qué intención lo dice. Sí. Si es porque estás no contra el niño, no contra tu hijo, ni contra tu hija. A lo mejor el enojo es con tu esposo y lo dices con ira o lo dices con resentimiento y eso es lo que golpea más a un ser humano. Ok, como que, o sea, como que vas metiendo la creencia con estos sentimientos, con enojo, con... Puede ser que metas la creencia o que hagas sentir no sé qué cosa a tu hija, a lo mejor que se sienta menos, o a lo mejor, es malo ser igual a papá. Ok, está interesante. Y aparte, si tiene heridas con su papá, pues refuerzas la herida. Sí. Pero eso antes yo no lo entendía, pero sí sabía que se lo decía enojada. Y sí sabía que pues sí se parecía tantito a su papá. Pero sí lo decía enojada. Ok. Pero todavía de vez en cuando se me sale decirle o decirte. Y por ejemplo, hoy en día, que pues la mayoría de tus hijos pues ya están, sí, pues más bien ya todos están adultos. O sea, ya que todos están adultos y en esta versión pues con más conciencia y con más reflexión y con más responsabilidades y con otra visión de la vida de la que teníamos de chiquitos, pero aún así tenemos las heridas de cuando estamos chiquitos. O sea, estamos como que conectados con el adulto que somos, pero estamos conectados con esta línea de heridas que nos lleva a la niñez todavía. O sea, como que siento que están en el mismo rango. ¿Has tenido alguna plática o te has dado cuenta o has salido ya en esta etapa de adulto de tus hijos como que esta parte de intentar hablar las heridas que en algún momento pasó? Sí. Digo, porque también es parte y es la parte a lo mejor fuerte de ser mamá, que como dices, no hay manual para hacerlo y uno lo hace lo mejor que puede y cuando llega el momento de, pues ya están todos adultos y te das cuenta más de frente lo que pasó. ¿Cómo ha pasado esta situación con tus hijos? Algunas veces ha sido como muy confrontativo y otras veces ha sido de hablar como experiencia vivida de los errores cometidos. Pero ¿cómo es para ti el darte cuenta de esta parte? A veces duele bastante y a veces es liberador también. El poderlo hablar con la persona que lastimaste sin querer por tu proceso de vida te libera. Sin tener el control, sin querer tener el control de los resultados, de si te perdonan o no te perdonan. Que sería manipular, ¿no? No, no precisamente manipular. Mire, si se da mediante una experiencia, por ejemplo, ahora con mi hija, que es mamá, se han dado varias pláticas sobre cosas que ella no se siente apoyada y muchas cosas. Ahí yo he tenido la oportunidad de decirle, hija, bueno, a lo mejor fueron cosas que yo hice, pero sí te amo y te quiero mucho y ahorita estoy aquí contigo. Quizás no lo estuve en aquel momento,
O quizás no los tuve como tú lo necesitabas. Y yo estuve de otra manera. Pero ahorita estoy. Y te amo y te quiero. Y se hace una comprensión. Y yo me siento liberada. Sí hay un poco de dolor porque te das cuenta. Pero también es padrísimo reconocerlo. Ahora, pues también da un poco de miedo porque no sabes la reacción. A lo mejor tú esperas que haya una comunicación plena, pero ¿qué tal que sale el niño herido de la otra persona? Si está muy lastimado, se va a enojar. Ajá. Entonces, a mí ahorita me ha tocado esa parte con mi hija, por ejemplo, que no ha sido tan confrontativa. Pero tengo otro hijo que ha sido muy confrontativo toda la vida. Entonces, ha sido difícil y desgastante cuando salen las heridas que yo o los dos como padres, mi esposo y yo lo hicimos. Le hicimos daño de alguna manera. O él también me he dado cuenta que nuestros hijos tienen una visión de lo que los hirió y nosotros tenemos otra visión, la visión como padres o tú la visión de tu experiencia. Y eso también te das cuenta de, híjole, ¿a qué horas él lo vio de esa manera? Entonces sí hay movimientos fuertes, pero aunque sea confrontativo, bueno, a mí, gracias a Dios, me ha tocado, espero, que sí como que se alinean cosas, se arreglan cosas interiormente. Que no sé, porque en la otra persona no estoy dentro de mi hijo. Pero se siente porque volvemos a platicar, claro que también ese hijo con el que tengo mucha confrontación a veces, que no sé quién es, también está en la búsqueda. Y también hablamos en muchas cosas el mismo idioma. Pero duele de todas maneras. Pero es cansado en cuanto pasa la crisis. Pasas la línea esa, es muy delgadita, es una línea muy delgadita. Pero sí tiene que ver si tú eres tan honesta, si eres tan sincera en lo que estás diciendo. Pero también siempre hay un riesgo de cómo reacciona tu hijo. Y hasta dónde lo vas a dejar tú. Ya de ahí, si algo te dolió y salió algo más fuerte de tu hijo, pues es trabajar, es pedir ayuda. Pero ya no con tu hijo, sino tú aparte con lo tuyo, que también te movió algo. Y sí duele. Oye, por ejemplo, siempre hay una pregunta en todas las familias. Todos tienen un hijo favorito. ¿Cuál es el tuyo de los tres? No hay favoritos. Para mí, no. Mira, te voy a explicar algo. Para mí, es personal. Ajá. Es muy personal. Mi manera muy personal de pensar. Para mí no hay hijos favoritos. Hay hijos diferentes, únicos e irrepetibles. Ninguno. Y cada uno necesita diferentes cosas y de diferente manera. Y también hay hijos con los que chocas porque somos del mismo carácter, que es diferente. Y hay hijos que en unas cosas te llevas mucho mejor que con los otros. Y hay hijos que todo va fluyendo, aparentemente, pero luego salen y cuentan o le salen cosas también. Entonces, no es que haya favoritos, es que a veces chocas porque tienes el mismo carácter. Y a veces te llevas padrísimo porque pues a lo mejor vamos en el mismo camino o hacemos clic, pero no porque sea favorito. Yo pienso, es mi manera. Ay, sí. Sí, por ejemplo, miren, en mi caso, para que sirva de experiencia, mi hija me dice, ay, sí, tus hijos consentidos, si todo les haces a ellos, te lavas y a mí nunca me lavas. O por ejemplo, el otro me dice, ay, sí, tu hijo chiquito, tu hijo Jorgito, todo le cumples y todo le haces y quién sabe qué. Luego el otro, no, pues como yo fui el pilón, el chiquito dice, pues tampoco o sea, todos piensan que el consentido es el otro, todos son mis consentidos, desde ese punto de vista también. Y por ejemplo, ahorita mencionabas una parte de que cada hijo tiene necesidades distintas, tiene maneras distintas de ver la vida, maneras distintas de sentir, maneras distintas de lo que les gusta. ¿Cómo maneja una mamá la parte de que, por ejemplo, uno a lo mejor necesita más atención, otro necesita a lo mejor estar más tiempo solo, otro a lo mejor necesita
no habla tanto, pero a lo mejor necesita otro tipo de comunicación. ¿Cómo maneja esta? Y luego si te vas con el que necesita comunicación, ¿no? El que necesita atención, dice, pues, ¿por qué le das atención a él y a mí? ¿Cómo manejas esa parte sin olvidar tampoco tus necesidades? ¿Cómo una mamá hace eso? Sí, tú mismo pronunciaste tú mismo estás preguntando todo lo que conlleva. Sí, pero ¿cómo le hace una mamá? Bueno, pues te vas, yo creo que mucho te llevas por la intuición. Siempre le vas a fallar a alguno o a ninguno. En ese caso, cuando necesita uno, tu intuición te va a decir quién te necesita más en ese momento. Pero siempre el otro se va a sentir. Pero no o puede... igual su carácter dice, bueno, pues sí, veo que él está yendo de otra manera. Chiquitos no hay esa conciencia, pero pues siempre va a haber lastimada. Pero por ejemplo, no puede haber un caso en que logres como que mantener un equilibrio con los hijos que tengas. De que logres tú estar, por ejemplo, en paz contigo y tus necesidades y saber detectar las necesidades de cada uno y desde una necesidad explicarle las necesidades de los otros. No hay un punto medio en que se pueda dar esa parte. Sí, si tú estás más estable emocionalmente, contacto consciente con Dios, meditaciones, hacer lo que te gusta. Si tú estás bien contigo mismo, puede darse la intuición de saber cómo llegar con cada hijo, pero no al mismo tiempo. A veces sí porque fluyes en la vida y tus hijos también están fluyendo. Se hace esa conexión cuando sus hijos también están fluyendo, cada quien en su camino y en su vida, cuando están haciendo lo que les gusta. Estamos hablando ya de ya más adultos. Puede ser que sí ha habido momentos, pero por ejemplo, ahorita yo tengo ratos, la vida te pone ratos de a veces estar a solas con uno, a veces estar a solas con el otro y tener un momento con el otro. Ahí es donde sí se hace esa sinergia o esa contacto, ese estar, y por ejemplo, acompañar. Y por ejemplo, ¿cómo se podría aprovechar de que esos momentos a solas con cada uno de manera a lo mejor ecológico, sabia o más consciente, de explicarle a lo mejor las necesidades de sus hermanos desde la conciencia que tú tienes para ver un todo como mamá o como ver el campo del juego completo? Porque muchas veces a lo mejor se cae, o he escuchado, he visto que se cae en que estás en un momento a solas con alguien y llegas a quejarte a lo mejor de un hijo, o de la pareja o de otro. Y a lo mejor ahí se llega a conflictuar esa parte. Sí, sí, es una línea muy delgada esa. Me río porque pues yo lo viví como hija eso y sí te llega a separar como hermanos. De cuando te quejas con el otro, de lo que está haciendo el otro, sí. Y quizás lo traes a lo mejor arraigado, eso también. Es que tiene que ver mucho tus heridas. Es cierto que pasa eso. Por eso es una línea muy delgadita al querer hablar con uno de tus hijos y explicarle lo de los otros. Porque también puede ser que el hijo al que le estás explicando eso no lo tome como que tú quieres explicarle, lo toma como que le estás haciendo. Como que le estás hablando del otro. Como que lo estás justificando. Es algo tan íntimo, tan personal, que es con una delicadeza y una gentileza que se tiene que tratar eso para no caer en estar como chismeando del otro. Y por ejemplo, tú que acabas de mencionar que lo aconteciste y que eso que aconteciste con tu mamá o con tu familia ha logrado ciertas separaciones con tus hermanas y que ahora lo puedes vivir en cierta parte con tus hijos, ¿cómo recomendarías tú
viviendo ya de ciertas partes, viviendo la separación que pueda o no pudo haberse dado con tus hermanas, o la relación que se pudo haber dado de esta manera por tu mamá o por mi abuelita, y ahora viviéndolo de esta manera como mamá, ¿cómo recomendarías que se toque esos temas? Es muy personal. Ajá. Es muy personal de cómo cada quien lleve la comunicación con sus hijos. Y tiene que ver mucho lo de las heridas, te digo, porque si salen. Tiene que ver mucho si tú tengas con quién platicar de lo tuyo. Si tú tienes con quién platicar de tus cosas, de tus resentimientos, de lo que ves en un hijo, lo que ves en otro hijo, no caes tan fácilmente en querer justificar o en querer a los hijos o que los otros crean que los estás justificando. Puede ser que de esa manera el tú tener con quién hablar de lo tuyo, o sea, de ayuda, hablo de algún tipo de ayuda, ya sea de grupo, ya sea de terapia, ya sea psicólogo, lo que necesite cada persona. Puede ser que de esa manera no caigas tanto, porque de niños yo creo que comete mucho uno ese error. Ok. Y es un error también muy profundo. O sea que tú recomiendas o dices que entre más sano esté una persona, entre más se dedique a sanar estas heridas, entre más se dedique a ver en su interior, entre más tenga este proceso de cambio, de introspección, va a lograr transmitir esa misma sanación a sus hijos de esta manera. No puedo generalizar, porque cada persona es diferente y hablando de mis hijos No, claro, también. pero la sanación también le llega de diferentes maneras a todos. Y te da la oportunidad, sí, eso de tener más sanación contigo misma te da la oportunidad de vivir de diferente manera, pero no de ser perfecta. No. Cometerás errores porque sigues siendo un ser humano, pero esto no es justificación. Si tú estás pidiendo ayuda y todavía salen cosas que están inconscientes o muy improntadas en tu mente, en tu subconsciente, pues van a brotar de alguna manera. Pero yo pienso que si estás más en la sanación personal, puedes fluir más con la comunicación con tus hijos y fluir más de qué manera hacerlo. Fluye tu creatividad y es donde sale, como diría mi terapeuta Marlon Treviño, sale la magia. Ok. Y eres maga porque al fluir tú con la naturaleza, con Dios, con tu intuición, con tu sanación, pues va a fluir cosas más buenas. Y por ejemplo, pues para todos los que nos están oyendo, a lo mejor pueden decir, ay, qué bonito se oye hablar de sanación, qué bonito se oye hablar de fluir. Pero ¿cómo se puede fluir? ¿Cómo se puede estar en paz? Porque es muy fácil hablar, a lo mejor, para los que nos pueden estar escuchando, que lo pueden malinterpretar. Es muy fácil hablar uno de que, no, pues estar en paz desde la paz, estar feliz desde la felicidad. ¿Cómo uno logra fluir desde un mar de tormenta o desde, pues a veces no todo siempre va a ser luz? ¿Cómo se logra fluir aun cuando los días no están soleados? El que yo hable de esto de las sanaciones y aclarando esa situación, para llegar a este proceso, pues viví muchas tormentas. Y no quiere decir que no las viva. Todavía vivo cosas. No. O sea, pregunto de que cómo pasar a fluir en la tormenta. Porque sí, obviamente siempre va a haber. A eso iba. Fluir en la tormenta, pues es lo mismo. Seguir teniendo con quien hablar. Seguir mis meditaciones. Y ir descubriendo qué cosas nuevas necesitas como ser humano, como persona. Por ejemplo, yo ahorita que estoy pasando a otra edad, a otra etapa, necesito cosas nuevas. Necesito aprender de mi nueva edad, de mi nueva etapa. ¿Qué necesito para no sentir lo que siento? ¿Qué hormonas? ¿Qué platicar? O sea, la vida cambia constantemente. Entonces es ir viendo qué necesitas, teniendo contacto contigo y estar muy dispuesta a sí buscar la ayuda y sí querer el cambio
y sí querer o sí estar dispuesta a trabajar contigo, a trabajar me suena un poco como a fuerzas, a aprender cosas nuevas. ¿Qué es lo que más te ha dado felicidad de cualquier hijo? Que te haya dado una alegría o que te haya llenado más. En estos momentos de mi vida y desde hace mucho tiempo, lo que me llena y me encanta y me fascina es cuando veo a cada uno de mis hijos haciendo lo que necesita hacer para sí mismo. Cuando los veo en acción de lo que escogieron hacer, cuando los veo disfrutar, cuando los veo que saben defenderse, cuando los veo que son buenos muchachos y muchacha, cuando lo veo que yo pensaba que mi hija se iba a impacientar más con su bebé y la veo haciéndole cariños tan hermosos a su bebé, me llenó de amor y de ternura. Cuando te veo a ti haciendo todo lo que haces y luchando por tu camino y fluyendo, eso es felicidad para mí y me siento orgullosa de lo que hace cada uno. A eso me da felicidad cuando fluyen, cuando son. Y también me causan ternura y a veces impaciencia, a veces sí, dolor, cuando no pueden. Cuando cometen errores que yo los veo desde antes, los errores, no porque sea divina. Nostradamus. No, que quede claro, no porque sea divina, porque eres intuitiva y vas conociendo a tus hijos de cierto modo, pero yo creo que más es lo intuitivo, porque nunca hay cosas que no conocemos de nuestros hijos, muchísimas. Luego yo me ando enterando de cosas y dices, híjole, yo no sabía eso, pero también pues soltar. ¿Cuál es tu visión o cómo describirías o qué le dirías a cada uno de tus hijos? Sería muy personalizado. A cada uno le diría que los amo. A cada uno le pediría perdón. No, pero personalízalo. Pues sí. Sería a lo mejor... ¿A Laura qué le dirías? A Laura que le diría, hija, te amo, como se lo dije el otro día. Te amo. Me encanta ver que ahora nos entendemos por este momento, solo por hoy y por este ratito. Estamos teniendo pláticas más desde el amor, más desde la paciencia. Y le diría perdón. Como le he dicho, no la palabra perdón, pero le he dicho, hija, no pude estar, lo siento mucho, pero ahorita estoy. Y me siento muy orgullosa de la mamá hermosa que eres y sigue siendo mi princesa. Y mi princesita, ahora tengo princesita. Okay. Pregúntame a Jorge qué le diría. A Rafa primero. A Rafa, yo le diría, Rafa, estoy muy orgullosa de tu forma de ser, tu forma de organizarte. Te amo, te quiero mucho. Me encanta cómo te desenvuelves. Me gustaría que fueras un poco más comunicativo, porque a veces no sé lo que estás pensando, pero eso ya sería... Controlar. No controlar, sería desde a lo mejor un cierto dolor y ya entraría en otras cosas de mi niña herida y de cosas esas, pero de la gratitud y del orgullo, por eso te digo que sería algo parecido en todos. Estoy muy orgullosa. No, pero ibas bien. No, sí, voy bien. Mira, fíjate, hoy me doy cuenta que todo lo que viví y todo lo que hice y no hice valió la pena, aún con las cosas gruesas que viví o que vivimos, sin que suene a drama, porque no. Hoy me valoro, digo, híjole, venga, ¿cómo salí? ¿Cómo pude salir? Y gracias. Y aún con mis errores, porque de mis errores también aprendieron. A lo mejor eso los hizo defenderse, a lo mejor eso los está haciendo empujarse ahorita. Entonces, hoy digo, híjole, gracias por los hijos que tengo, gracias por ser como es cada uno, aunque a veces me enoje, aunque no esté de acuerdo, porque no voy a estar siempre de acuerdo, porque pues hay creencias que trae uno desde antaño o otra visión, pero siempre muy amado. Siempre los voy a amar y siempre voy a estar.
tengan la edad que tengan, nunca van a dejar de ser mis hijos. Nunca. Ok. ¿En qué sentido? En mucho. Ujú. ¿Sí? Y ya por último, a las que te estén escuchando, que estén por ser mamá, en cualquiera de las formas en que pueda darse, en cualquiera de las situaciones que pueda darse, en cualquiera de los contextos que pudiera darse esta nueva aventura, este nuevo proceso de vida, teniendo en cuenta todos estos contextos y teniendo en cuenta este nuevo proceso al que van a entrar, algunas pueden estar asustadas, algunas, qué sé yo. ¿Qué mensaje final les darías? Sean, fluyan, no dejen de ser ustedes mismas. Busquen ayuda. Ahorita ya hay muchísima información y no se pierdan de disfrutar cada etapa de sus hijos, de su bebé, de su niño, de su adolescente. Pero si ustedes están bien, todo fluirá. No digo que no va a haber problemas ni tropiezos, pero un bebé, al menos en mí, fue la luz en mi camino. Y es la luz de mi camino. No quiere decir que de ello dependa, no vas a depender de ello. Pero sí son mucha motivación en tu vida. Ámalos, quiérelos, pero ámate primero a ti mismo. Y aquellas que les da pavor el ser mamás. Pues busquen quien los acompañe en el sentido de su proceso de vida. Busquen con quién hablar. ¿Por qué les pasa eso? ¿En qué otro momento de su vida han vivido ese pavor de ver algo nacer y nacer de ti? Porque pueden nacer de ti no nada más un hijo, muchas cosas. Busca ayuda, pregunta, infórmate, no tengas miedo. Busca con quién platicar, no estás sola. Aparentemente uno cree que estás sola, pero no estás. Busca para que puedas, si ya estás embarazada, busca ayuda para que puedas disfrutar y vivir ese embarazo y ese parto y ese nacimiento de tu hermoso bebé. Busca con quién platicar. Pues yo también quisiera aprovechar para agradecerte todas las, pues eres de las personas que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí, que cuando he llorado has estado ahí conmigo, me has explicado, como dices, los procesos de la vida que a veces a lo mejor en mis edades anteriores no entendía y a lo mejor va a haber cosas que en mis edades futuras tampoco voy a entender, que a lo mejor tú ya comprendes, porque son procesos que a lo mejor yo todavía no entro. Te agradezco también porque aún en tus posibilidades te abres a compartir un poco mucho de lo poco que tienes y eso pues se agradece mucho y te lo agradezco porque sin ti no pudiera ser gran parte de lo que he hecho hoy en día de mis proyectos. Y también agradezco tus creencias y tus miedos y tus heridas y todo eso, porque a través de eso yo también he logrado salir adelante. ¿Por qué? Porque pues a través de eso uno no quiere ver o repetir o cargar con cosas que no le corresponden. Y a través de eso yo busqué y me comprendí y me logré encontrar a mí mismo. A través de las heridas y creencias tuyas y de mi papá. Y por eso yo también agradezco eso, porque si no hubiera presentado esa situación, no me hubiera buscado a mí mismo, no me hubiera encontrado y no me hubiera dado cuenta que esas cosas no me corresponden y no son mías. Entonces también te agradezco esa parte porque esa parte también me ayudó a volar, a crecer, a aventurarme, a saltar y creer en mí. Porque eso que hablas de fluir y creer en ti, pues es lo que yo estoy experimentando hoy en día. Me estoy lanzando al vacío, pero tengo una confianza plena en mí. Y eso ha venido de todo este proceso que he vivido. Y fue muchas gracias a ti. Entonces te quiero agradecer, quiero mucho. Y pues ojalá la vida me alcance para devolverte poquito de lo mucho que me has dado. Entonces, sí, espero en Dios que sí. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado a tu programa. Sí estaba un poco nerviosa, porque sé las preguntas que haces. Ay, sí, no. También te amo mucho, hijo.
Muchas gracias por ser como eres. Siempre has sido muy confrontativo y siempre has sido muy atrevido y cada susto que hemos vivido, pero siempre has ido buscando ser tú, que al final de cuentas es lo que importa. Muchas gracias porque también yo he aprendido mucho de ti. También me da gusto que has seguido el camino también de la búsqueda de ti mismo y esto también me llena de mucha paz y mucha tranquilidad en el camino de cuando te avientas a muchos vacíos. También tener la confianza de soltar y no sentir los miedos. Entonces te amo y te deseo mucho éxito. Y muchas gracias porque eres muy luchador, muy trabajador, muy creativo. Y yo sé que vas a salir adelante. Ya desde ahorita me siento orgulloso. Bueno. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Y pues esto fue todo en el especial del Día de las Madres. Espero que les haya servido poco o mucho de lo que vieron. Recuerden que cada historia tiene su propio contexto, así que pues lo que les sirva, utilícenlo, y lo que no, pues no. Cada historia tiene sus propias vertientes y heridas y creencias y miles de cosas más. Pero recuerden que todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal para que sigas escuchando más historias y más anécdotas. Y recuerda que todos tenemos una historia que contar.